Mamá, tu mejor regalo es una plaza en una residencia de ancianos. Esa fue la frase que escuché en el día que debía ser mi celebración, mi aniversario, mi esperado momento de reconocimiento. Aún no había apagado las velas del pastel y ya habían decidido que mi lugar estaba entre paredes ajenas, bajo la vigilancia de enfermeras, como si yo no fuera madre ni mujer que entregó su vida entera a su familia, sino simplemente un equipaje viejo del que quieren deshacerse. Cuando las palabras de mi hijo y de mi nuera me golpearon con más fuerza que cualquier bofetada, todo se quebró dentro de mí, pero en ese instante comprendí. Había llegado la hora de mostrar mis cartas y recordarles quién fue en realidad la que les dio la casa en la que ahora se sienten dueños. Pero antes de esa escena, hubo un día entero lleno de expectativas, dudas y un presentimiento silencioso de desgracia. Desde la mañana, estuve de pie frente al espejo, observando mi reflejo. 70 años, una cifra que suena casi como una condena, y sin embargo quería recibirla con belleza y dignidad. Sobre mis hombros descansaba mi viejo vestido azul marino, cosido en aquellos años en que mi esposo aún vivía, y siempre decía que con él me veía como una reina. Aunque la tela se había desteñido un poco, planché cada costura, me puse los pendientes de perlas, la única joya heredada de mi madre, y recogí mi cabello plateado como si no me preparara para una cena en un restaurante, sino para un baile en el que debían reunirse las personas más queridas de mi vida. En la cocina olía a manzanas y canela. Había horneado un pastel con la receta que siempre amaba mi hijo. ¿Cuántas veces volvía de la escuela? Entraba corriendo en casa, y ya en la entrada flotaba el aroma de ese pastel. Decidí llevarlo a la fiesta, como símbolo del pasado, como un puente entre aquel niño al que crié sola y el hombre adulto que ahora era el jefe de su propia familia. El teléfono sonó por la tarde y la voz de mi nuera sonó al otro lado como si cada palabra le costara esfuerzo. Mamá, el restaurante es a las 6. No llegue tarde. Todo está programado minuto a minuto. Quise preguntar qué restaurante, pues antes siempre nos reuníamos en casa, en la misma mesa, pero me contuve y solo respondí, por supuesto, estaré a tiempo. En el auricular se oyó un suspiro seco y un breve hasta la tarde. Dejé el teléfono junto al pastel y pensé, ¿realmente querrán mi pastel? ¿O, como yo misma, resultará sobrante en su fastuosa celebración? Las horas pasaban con una lentitud dolorosa. Varias veces volví al espejo, me arreglé el cabello, sequé mis manos con un pañuelo blanco aunque estaban secas, y otra vez me miré al reflejo. En mi mente sonaban las palabras que ansiaba oír. Gracias, mamá. Eres nuestro orgullo. Sin ti, nada habría sido posible. Esas frases me calentaban el corazón. Pero los recuerdos de años pasados, cuando mi cumpleaños se reducía a una breve llamada o un mensaje seco, apagaban la esperanza. Sin embargo, creía, si me habían invitado a un restaurante, algo debía haber cambiado. Antes de salir, abrí el armario y saqué un pequeño sobre. Dentro estaban los documentos, mi secreto, mi defensa, aquello de lo que ni mi hijo ni su esposa sabían. A menudo temía que llegara el día en que tendría que mostrarlos, pero hoy, en el fondo, sentía que ese momento estaba cerca. Guardé el sobre en mi bolso junto a la fotografía de mi esposo. Su mirada desde la vieja tarjeta amarillenta siempre me daba fuerzas. Por fin llegó la hora de salir. Cubrí con cuidado el pastel con un paño, me puse el abrigo y caminé hacia la fresca tarde otoñal. El aire olía a hojas húmedas y a humo de chimeneas. Las aceras brillaban con la lluvia reciente, y cada paso resonaba en mi corazón como un eco inquieto. Iba hacia el día que debía ser la fiesta de mi vida, el día en que esperaba escuchar reconocimiento y gratitud. Pero ya entonces, en aquella calle desierta, sabía, no me esperaba una fiesta, sino una prueba. Y de cómo la afrontara, dependería no solo mi honor, sino también el futuro de quienes tan apresuradamente habían decidido llamarme prescindible en mi propia familia.
Cuando crucé la puerta del restaurante sentí que el aire, en lugar de recibirme con el calor de una celebración familiar, me golpeaba con una frialdad casi calculada, como si aquel lugar lujoso con sus lámparas de cristal y manteles de lino hubiera sido elegido no para hacerme sentir honrada, sino para recordarme que ya no pertenecía a ese mundo de sonrisas ensayadas y copas brillantes. Un mundo en el que los demás se movían con soltura, mientras yo avanzaba con la inseguridad de quien teme ser un estorbo. El maître, un hombre impecablemente vestido de negro, me condujo hasta una mesa grande situada en el centro del salón, pero mi silla no estaba junto a la de mi hijo, como hubiera sido lógico, ni frente a mis nietos para poder ver sus rostros iluminados por la emoción, sino al lado de una gruesa columna que ocultaba parcialmente mi vista, como si mi presencia debiera disimularse entre la decoración. Observé a Marcus, mi hijo, vestido con un traje oscuro que le quedaba perfecto, inclinado hacia su esposa, en una conversación que parecía demasiado intensa para tratarse de un simple comentario trivial. Ella, con su vestido rojo ajustado y esa manera de mover las manos como si dictara órdenes invisibles, levantó un instante los ojos hacia mí y me dedicó una sonrisa que más que cordial parecía un recordatorio. «Quédate en tu sitio, no interrumpas, no hagas sombra». Me esforcé por responder con un gesto amable, pero sentí cómo un nudo me apretaba la garganta, porque comprendí que aquel no era un detalle sin importancia, sino la primera grieta visible en lo que debía ser una velada de unidad familiar. Mientras los camareros servían las primeras copas de vino, traté de unirme a la conversación, preguntando a mi nieto mayor por sus estudios, pero apenas empecé a hablar, la voz de mi nuera se superpuso con naturalidad ensayada. «Marcus, ¿confirmaste ya la reserva del viaje?», dijo en un tono tan alto que eclipsó mis palabras. Mi nieto, obediente, se giró hacia su padre y me dejó con la frase suspendida en los labios, como un globo que se escapa de las manos de un niño. Fingí beber un sorbo de agua para disimular el temblor que me recorría. El ambiente estaba cargado de un murmullo constante, el tintinear de las copas, las risas de otras familias, el aroma a salsa de trufa y pan recién horneado. Pero para mí todo se reducía a un zumbido distante, porque lo único que podía sentir era la distancia invisible que se había levantado entre nosotros. Recordé los años en que Marcus me buscaba con la mirada en cualquier reunión, cuando bastaba un gesto mío para que se sintiera seguro, y me pregunté en qué momento exacto esa complicidad se había disuelto hasta convertirse en una cortesía fría, administrada en pequeñas dosis, como si yo fuera una invitada incómoda. Quise convencerme de que exageraba, que todo era fruto de mis nervios, de esa tendencia de las madres mayores a sentir que pierden su lugar, pero cada detalle reforzaba la sospecha. La copa frente a mí era distinta, más pequeña, más opaca. El cubierto que me habían asignado parecía de un juego diferente, y cuando pedí amablemente una servilleta adicional, el camarero me respondió con un gesto de prisa, como si hubiera recibido la instrucción de no prestarme demasiada atención. En medio de la confusión interna, escuché de nuevo la voz de mi nuera, clara y cortante. «Recuerda, Marcus, que después del postre tenemos que hacer el anuncio. No te olvides». Mi corazón se encogió al oír la palabra anuncio. ¿Qué anuncio? ¿Por qué se lo recordaba con tanta insistencia, como si temiera que él se arrepintiera en el último momento? Intenté restarle importancia, diciéndome que tal vez se trataba de un viaje, de un ascenso laboral, de una sorpresa para los niños, pero una parte de mí, esa parte que tantas veces había intuido el peligro antes de verlo, me gritaba que ese anuncio iba dirigido contra mí, que yo era el verdadero centro de esa misteriosa revelación. Me acomodé en mi silla, ocultando las manos bajo la mesa para que nadie notara el temblor, y en silencio recé a mi difunto esposo, pidiéndole fuerzas para resistir lo que viniera. El olor del vino, fuerte y ácido, me produjo un leve mareo, y entonces
Recordé el pequeño sobre escondido en mi bolso, los documentos que podrían cambiarlo todo. No estaba segura de si aquella noche sería el momento de utilizarlos, pero la certeza de tenerlos conmigo me dio un respiro, como un escudo invisible frente a las miradas que intentaban arrinconarme. Así comenzó a instalarse en mí la convicción de que aquel no sería un cumpleaños más, sino el escenario de una batalla silenciosa en la que el amor de una madre se enfrentaría a la ingratitud de quienes, por sangre y apellido, deberían haber sido mis defensores. El restaurante estaba lleno de vida. Cada mesa rebosaba de conversaciones animadas, brindis y carcajadas que parecían elevarse hacia las lámparas de cristal como un coro destinado a glorificar la abundancia. Pero para mí, todo aquel esplendor tenía un tinte irónico, porque bajo el brillo de las luces sentía que cada risa ajena subrayaba mi soledad, como si el mundo entero hubiera conspirado para recordarme que mi sitio ya no estaba en el centro de la familia, sino relegado a una esquina discreta, invisible para todos, salvo para mi propio corazón. Los manteles impecables, el brillo de los cubiertos y las botellas de vino dispuestas con elegancia en las mesas vecinas parecían formar parte de una escenografía que me resultaba ajena, como si yo fuera una actriz improvisada en una obra que llevaba años ensayándose sin mí. Cuando los camareros trajeron los primeros platos, mi nuera levantó la voz más de lo necesario para explicar cada ingrediente, como si quisiera demostrar no solo su conocimiento, sino también su poder. Foie gras con reducción de vino de Burdeos, carpaccio de res con trufa blanca. Recitaba con un tono que rozaba la ostentación, mirando de reojo a los invitados que asentían, fingiendo admiración. Yo observaba todo aquello en silencio, y en mi mente surgían imágenes mucho más sencillas. El guiso que preparaba con lo poco que había en la despensa, el pan caliente que sacaba del horno para que Marcus tuviera algo que llevar al colegio, el olor del café que compartíamos en la cocina cada mañana antes de que él saliera con la mochila al hombro. ¿Cómo era posible que aquel niño, que un día me pidió llorando que le enseñara a atarse los cordones, ahora se sentara a mi lado, incapaz de defenderme, ni siquiera, de la indiferencia de su esposa? Intenté intervenir en la conversación cuando uno de los invitados, un socio de Marcus, comentó algo sobre el precio del vino. «Recuerdo cuando tu padre compraba una botella especial para Nochebuena», dije con una sonrisa temblorosa, esperando que aquel recuerdo despertara alguna chispa de complicidad. Pero antes de que mi hijo pudiera reaccionar, la voz de mi nuera se interpuso con rapidez quirúrgica. «No compares, querida, ahora tenemos estándares diferentes», dijo con una falsa dulzura que provocó risitas disimuladas entre algunos de los presentes. Sentí el rubor subir por mis mejillas y bebí un sorbo de agua helada para contener la emoción, aunque el frío no alcanzó a calmar el fuego de la humillación. Los nietos, sentados un poco más lejos, jugaban con sus teléfonos. Apenas levantaban la mirada para dirigirme un saludo tímido. Y aunque mi corazón se derretía al ver sus rostros, comprendí que incluso ellos habían aprendido a seguir el ejemplo de los adultos, a relegarme al papel de figura decorativa. El murmullo del salón se volvía cada vez más pesado, como un zumbido constante que aplastaba mis pensamientos, y entonces escuché a mi hijo carraspear, nervioso, antes de pronunciar unas palabras que se clavaron en mí como cuchillos. «Mamá, te pedimos que disfrutes mucho de esta noche, porque después habrá una sorpresa muy especial para ti». Las miradas se dirigieron hacia mí, algunas llenas de curiosidad, otras de compasión mal disimulada, y la sonrisa satisfecha de mi nuera me confirmó que aquella sorpresa no sería un ramo de flores ni un viaje familiar, sino algo cuidadosamente planeado para exponerme, quizá para relegarme públicamente a un lugar donde no pudiera estorbar más. Fingí sonreír y asentí con la cabeza, mientras mis manos, ocultas bajo la mesa, buscaban instintivamente el sobre en mi bolso.
como quien tantea la empuñadura de un arma invisible. El resto de la cena transcurrió en una extraña dualidad. Por fuera yo asentía, probaba los platos, fingía interés en conversaciones que apenas entendía, pero por dentro mi mente repasaba una y otra vez los documentos guardados en el sobre, aquellos papeles que confirmaban que la casa en la que vivían, el terreno donde habían construido sus sueños y hasta parte de las inversiones que presumían ante todos, seguían a mi nombre, como una carta escondida que podía cambiar el destino de la partida. Al final, mientras retiraban los platos y el murmullo bajaba en preparación para el brindis, yo supe con absoluta claridad que aquella velada era más que una celebración. Era un juicio silencioso, un escenario en el que ellos creían tener todo el poder, sin imaginar que la verdadera sentencia aún estaba por pronunciarse. Cuando los camareros comenzaron a retirar los platos principales y el murmullo del salón descendió hasta convertirse en un rumor expectante, comprendí que había llegado el momento que mi nuera llevaba preparando desde hacía días, tal vez semanas. Sus ojos brillaban con un fulgor extraño, mezcla de triunfo anticipado y crueldad cuidadosamente contenida, como si saboreara por adelantado el instante en que lograría humillarme delante de todos. Se levantó de su silla con un gesto teatral, alzando la copa en una mano y con la otra acariciando distraídamente el hombro de mi hijo. Un gesto que más que cariño parecía una advertencia silenciosa. Mantente a mi lado, no vaciles. Queridos amigos, familiares, socios, comenzó con voz alta y clara, la clase de voz que busca dominar la atención incluso de quienes no quieren escuchar. Hoy no solo celebramos los 70 años de una mujer fuerte y generosa, también celebramos una decisión importante para el bienestar de toda nuestra familia. Su discurso, en apariencia elogioso, escondía un filo afilado que yo reconocí al instante. Las palabras «bienestar de toda nuestra familia» eran en realidad un disfraz para justificar lo que estaba a punto de anunciar, y cada sílaba caía sobre mí como una piedra más en la montaña de humillaciones acumuladas. Los invitados se miraron entre sí con interés. Algunos sonrieron con expectativa, creyendo que tal vez se trataba de un viaje sorpresa, de un reconocimiento, de un regalo lujoso. Yo, en cambio, sentí cómo mi pecho se oprimía con la certeza de que aquel momento estaba diseñado para borrarme del centro de sus vidas. Marcus, sentado a su lado, evitaba mi mirada, jugueteaba con el borde de su servilleta, un gesto que me revelaba más que cualquier palabra. Estaba nervioso, sabía lo que vendría, pero carecía del valor para detenerlo. Hemos pensado mucho en el futuro, continuó ella, girándose hacia mí con una sonrisa que parecía pintada con veneno, y creemos que lo mejor para nuestra querida mamá es que reciba el cuidado profesional que merece. Por eso, esta noche queremos anunciar con alegría que hemos reservado para ella una plaza en el mejor centro residencial para mayores, un lugar hermoso donde estará rodeada de atención, actividades y seguridad las 24 horas. El salón quedó en silencio durante unos segundos que me parecieron eternos. Podía escuchar incluso el tic-tac imaginario de un reloj que marcaba la distancia entre su anuncio y la reacción de los presentes. Luego llegaron los aplausos tímidos, las sonrisas incómodas, las miradas de curiosidad hacia mí, como si todos esperaran ver en mi rostro lágrimas de gratitud en lugar de la incredulidad que me paralizaba. «Allí estarás feliz, mamá», añadió Marcus finalmente, forzando una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos. «No tendrás que preocuparte por nada. Todo estará cuidado». Sus palabras me atravesaron más hondo que el anuncio de su esposa, porque en su tono no encontré compasión ni ternura, solo resignación, como si hubiera aceptado sin lucha el papel de cómplice en aquella farsa. Sentí que la sangre me subía a la cara, que mis manos temblaban sobre la mesa, y sin embargo, algo dentro de mí permanecía extrañamente sereno.
como si en el fondo hubiera estado preparándome para este instante durante años. Recordé las noches en que cosía hasta que los dedos se me llenaban de agujeros, las veces que privaba a mi propio cuerpo de descanso para darle a mi hijo lo que necesitaba, y me dije que si había soportado todo aquello, también soportaría este teatro de ingratitud. Algunos invitados murmuraban entre sí, unos con incomodidad, otros con aprobación. Una mujer mayor, amiga de mi nuera, se inclinó hacia su acompañante y susurró con malicia: «Qué detalle tan moderno. Así se hace ahora. Nada de cargar con ancianos en casa». Mi corazón se estremeció, no por sus palabras, sino porque comprendí que esa era la visión que querían imponer sobre mí, la de una carga, un objeto pasado de moda que debía guardarse lejos de la vista. Respiré hondo, llevé la copa de vino a mis labios y tomé un sorbo lento, saboreando cada gota como si fuera un ritual de resistencia. Luego dejé la copa sobre la mesa con firmeza y, mirándolos directamente a los ojos, esbocé una sonrisa tranquila. Una sonrisa que descolocó a mi nuera por un instante, porque ella esperaba lágrimas, súplicas, tal vez un arrebato, pero no la calma de quien guarda un secreto mayor. En ese silencio cargado, mientras las luces del salón centelleaban sobre las copas y los murmullos crecían, yo ya había tomado una decisión. Aquella noche no sería recordada como la de mi humillación, sino como la del giro inesperado que cambiaría para siempre las reglas de nuestra familia. Después del anuncio y de los aplausos incómodos, el salón volvió a llenarse de murmullos y sonidos metálicos de cubiertos. Pero para mí, todo quedó sumido en un silencio denso, un silencio que no provenía del exterior, sino de mi propio pecho, como si mi corazón hubiera decidido contenerse unos segundos antes de volver a latir con más fuerza que nunca. Mientras mi nuera levantaba su copa con aire triunfal y los invitados se miraban entre sí, intercambiando gestos de aprobación forzada, yo permanecí quieta, con las manos entrelazadas sobre mi regazo, respirando despacio para no dejar escapar la oleada de emociones que pugnaba por salir. No quería regalarles el espectáculo de una madre derrotada, ni darles el placer de ver cómo mis lágrimas se mezclaban con el vino derramado sobre el mantel. Recordé entonces, con una claridad dolorosa, la primera vez que escuché la palabra carga referida a los ancianos. Fue muchos años atrás, en un supermercado, cuando dos mujeres jóvenes comentaban a sus espaldas lo difícil que era cargar con sus madres viudas. Me había dolido en aquel entonces porque yo misma lo era ya, pero lo había relegado a un rincón oscuro de la memoria, convencida de que mi hijo nunca me vería de esa manera. Ahora, sin embargo, la cruel evidencia estaba frente a mí. La palabra carga se había instalado en la mente de Marcus, no porque él lo hubiera decidido, sino porque la mujer que lo acompañaba se había encargado de sembrarla día tras día, hasta que germinó como una verdad indiscutible. Mientras los camareros servían el postre, un pastel de varias capas decorado con flores de azúcar y rodeado de chispas de bengalas, yo bajé la mirada hacia el pequeño bolso que descansaba a mis pies. Allí dentro estaba mi verdadero regalo, el sobre que había guardado durante años con una paciencia de hierro, los documentos que me confirmaban como propietaria de la casa en la que vivían, de las acciones con las que presumían, incluso de parte de aquel restaurante, adquirido en tiempos en que aún tenía fuerzas para invertir los ahorros de toda una vida. Sentí una calma extraña al recordar ese secreto, como si de pronto no fuera yo la que estaba arrinconada, sino ellos quienes ignoraban que la silla que ocupaban estaba puesta sobre un suelo que en cualquier momento podía ceder. Marcus intentó acercarse a mí con un gesto tímido, murmurando: «Mamá, entiende que es lo mejor. Allí estarás cuidada. No tendrás que preocuparte por nada». Pero yo lo miré fijamente a los ojos y respondí con una voz tan suave que apenas se escuchó: «¿De verdad piensas que lo que necesito es cuidado? ¿O lo que tú necesitas es librarte de mí?» Su rostro se contrajo, y por primera vez en toda la noche desvió la mirada hacia el mantel, incapaz de sostener la confrontación. La nuera,
que había captado la frase, se apresuró a intervenir con una sonrisa falsa. No lo digas así. Lo hacemos por tu bien. Pero su tono era demasiado agudo, y varios invitados notaron la tensión, observando la escena con creciente curiosidad. Me limité a esbozar una sonrisa enigmática, una sonrisa que no revelaba ni mi dolor ni mis planes, pero que insinuaba que aún tenía algo guardado. Esa sonrisa desconcertó a mi nuera, porque ella esperaba lágrimas, súplica o rabia, no serenidad. Fue en ese instante cuando comprendí que la verdadera fuerza no estaba en alzar la voz, sino en sostener el silencio con dignidad, en esperar pacientemente el momento en que la verdad emergería como un rayo que parte el cielo oscuro. El pastel fue colocado frente a mí, con velas que chisporroteaban, y todos comenzaron a cantar con entusiasmo impostado el feliz cumpleaños. Yo observaba las llamas diminutas y pensaba que cada una representaba un año de esfuerzo, de noches sin dormir, de sacrificios invisibles. Al soplarlas, no pedí un deseo, porque mi deseo ya estaba decidido: mostrarles, en el momento adecuado, que la mujer, a la que creían condenar a un retiro forzado, seguía teniendo la llave de su futuro. Cuando apagué las velas, los aplausos resonaron en el salón, pero detrás de cada palmada, yo escuchaba otra cosa. Escuchaba el sonido del reloj acercándose al instante en que el silencio se rompería, no con lágrimas, sino con la verdad que llevaba demasiado tiempo esperando. Y mientras todos reían y servían el pastel, yo me prometí que aquel cumpleaños no sería recordado como la noche en que me desterraron, sino como la noche en que recuperé mi lugar, aunque para lograrlo tuviera que usar la última carta que aún mantenía oculta. Mientras repartían las porciones del pastel y las risas volvían a llenar el salón con un tono forzado, yo observaba cada detalle con la paciencia de quien espera la grieta en un muro demasiado perfecto. Mi nuera, convencida de que su anuncio había sellado la noche a su favor, se inclinaba hacia sus amigas para recibir felicitaciones, como si hubiera demostrado ser la dueña absoluta del destino de su suegra, y cada palabra que pronunciaba sonaba impregnada de arrogancia. Lo mejor para ella, un lugar donde por fin estará atendida como merece, repetía una y otra vez, sin sospechar que esa frase, que pretendía sonar a generosidad, era en realidad un boomerang que pronto se volvería contra ella. Yo permanecía en silencio, degustando lentamente un trozo de pastel que apenas podía saborear, porque mi mente estaba ocupada en otro banquete, el banquete de posibilidades que guardaba en el sobre de mi bolso. No se trataba solo de papeles fríos con sellos notariales, sino de la historia entera de mi esfuerzo, de los ahorros escondidos bajo colchones en mis años de juventud, de las inversiones que hice en secreto para proteger a mi hijo cuando aún era demasiado joven para comprender lo frágil que es la seguridad en este mundo. Todo eso estaba allí, en unas cuantas hojas dobladas, y mientras ellos creían tenerme acorralada, yo sabía que eran ellos quienes caminaban sobre terreno prestado. Marcus, quizá incómodo por la tensión que aún flotaba en el aire, intentó suavizar las cosas con un brindis improvisado. Se levantó con la copa en alto y dijo: «Quiero agradecer a todos por acompañarnos, y sobre todo a mi madre, que siempre ha estado ahí». Su voz tembló ligeramente, como si dentro de él se librara una batalla entre el hijo que alguna vez fui su razón de ser y el hombre que ahora se dejaba arrastrar por la voluntad de su esposa. Los invitados aplaudieron con cortesía, pero yo noté cómo mi nuera lo observaba con el ceño fruncido, molesta porque ese pequeño reconocimiento no formaba parte de su guión. Fue entonces cuando decidí que había llegado el momento de mostrar la primera grieta en su triunfo, un gesto pequeño, apenas perceptible, pero suficiente para sembrar la duda. Me incliné hacia adelante, miré directamente a los ojos de mi nuera y con voz baja, apenas audible para los más cercanos, pronuncié una frase que heló el aire entre nosotras. «¿Ya revisaste el nombre que aparece en las escrituras de la casa?»
Su sonrisa se congeló por una fracción de segundo, lo suficiente para que dos de sus amigas, sentadas a su lado, notaran la incomodidad y se miraran con curiosidad. Ella reaccionó rápido, riendo con exageración y respondiendo: «Ay, querida, no hablemos de papeles ahora, estamos de fiesta». Pero su risa sonaba hueca, como cristal a punto de resquebrajarse. Marcus levantó la vista hacia mí, sorprendido, pero no dijo nada. Yo me limité a sonreír con serenidad, como quien ha colocado la primera carta sobre la mesa, sin revelar aún el resto de la jugada. El ambiente cambió levemente. Los murmullos se hicieron más densos, y varios invitados comenzaron a observarme con otros ojos, ya no con compasión, sino con un interés renovado, como si intuyeran que la historia no había terminado y que la mujer a la que acababan de destinar a un asilo tenía más voz de la que aparentaba. Seguí disfrutando de ese silencio expectante, de esa sensación de haber recuperado una mínima parte del control. Sabía que no era suficiente, que el verdadero golpe aún debía esperar, pero aquella pequeña grieta era el inicio de un derrumbe inevitable. Y mientras el salón retomaba el bullicio, yo acariciaba con los dedos el borde del bolso, recordándome que aún guardaba la llave de todo, y que esa llave brillaría más fuerte que las lámparas de cristal cuando llegara el momento indicado. El murmullo del salón parecía haber vuelto a la normalidad después de mi frase, pero yo sabía que no era así, porque la risa exagerada de mi nuera había dejado una huella imperceptible en el aire, un temblor apenas perceptible que solo los atentos podían notar. Sus amigas, que un instante antes aplaudían cada palabra suya como si fueran discípulas obedientes, ahora la miraban con la curiosidad de quienes huelen un secreto y desean descifrarlo. Ella intentaba recuperar el control del ambiente, con comentarios triviales sobre el vestido de una invitada o el sabor del vino, pero en la rigidez de sus hombros y en la manera en que evitaba cruzar la mirada conmigo, se transparentaba un miedo que hasta entonces había ocultado con habilidad. Marcus, en cambio, se mostraba cada vez más inquieto, como un niño atrapado entre dos fuerzas opuestas. Sus dedos jugaban con el tallo de la copa, girándola una y otra vez, y cuando finalmente reunió valor para dirigirse a mí, lo hizo con una voz demasiado baja para el contexto de la celebración. «Mamá, no compliques las cosas, por favor». Yo lo miré fijamente, sin pronunciar palabra, y ese silencio lo incomodó más que cualquier reproche. Él sabía que mi silencio nunca era vacío, que detrás de mis labios cerrados se ocultaban decisiones, recuerdos, sacrificios, y que si había dejado caer aquella frase sobre las escrituras, era porque tenía razones de sobra para hacerlo. La nuera, al darse cuenta de que el hilo del control se le escapaba, decidió contraatacar. Levantó la copa con gesto altivo y se inclinó hacia los invitados más cercanos. Ya saben cómo son las personas mayores. A veces se aferran a recuerdos y papeles que en realidad ya no significan nada. Lo importante es el presente, y en el presente, lo mejor es que mi suegra tenga la tranquilidad que merece. Su tono buscaba sonar compasivo, pero el veneno se deslizaba por debajo de cada palabra. Sin embargo, varios rostros alrededor de la mesa no parecieron convencidos. Uno de los socios de Marcus frunció el ceño. Otra invitada murmuró algo a su acompañante, y yo comprendí que la grieta se estaba abriendo un poco más. Me incliné hacia adelante sosteniendo la mirada de mi nuera y le respondí con voz clara, lo suficientemente fuerte para que todos en la mesa pudieran oírme. El presente siempre está construido sobre el pasado, y el pasado tiene memoria en cada firma, en cada contrato, en cada sacrificio que se hizo para que hoy estemos aquí. El silencio que siguió fue denso, casi solemne, y la tensión se palpaba como un hilo tirante, a punto de romperse. Ella intentó reír de nuevo, pero esta vez la risa le salió entrecortada, como un cristal agrietado que amenaza con romperse en pedazos. Sus manos temblaban ligeramente al apoyar la copa sobre la mesa, y aunque trató de ocultarlo arreglándose un mechón de cabello, yo lo vi con claridad.
Y esa visión me dio una fuerza inesperada. Por primera vez en toda la noche no fui yo la que se sentía arrinconada. Era ella la que se debatía entre el miedo y la furia, temerosa de que mis palabras fueran solo la antesala de una verdad que no podría controlar. Marcus intentó cambiar de tema hablando de los niños, pero ellos estaban demasiado absortos en sus teléfonos como para salvar la situación. El ambiente, que al principio había sido de celebración forzada, ahora era de expectación contenida, como si todos esperaran que algo más ocurriera, algo que rompiera la máscara de fiesta y revelara la verdadera batalla que se libraba bajo aquella mesa adornada con flores y velas. Yo me recosté ligeramente en la silla, acariciando con los dedos el borde del bolso, y dejé que la serenidad se dibujara en mi rostro. Sabía que aún no había llegado el momento de mostrar mis cartas, pero también sabía que con cada minuto que pasaba, la máscara de mi nuera se resquebrajaba un poco más, y que pronto, muy pronto, el temblor detrás de su sonrisa se transformaría en un derrumbe imposible de disimular. El aire del salón se había vuelto más pesado, como si la atmósfera festiva se hubiera transformado en una densa bruma que dificultaba incluso respirar, y yo podía sentir cómo las miradas de los invitados iban y venían, unas cargadas de curiosidad, otras de incomodidad, y unas pocas, tal vez las más sinceras, impregnadas de un respeto silencioso que comenzaba a brotar al advertir que la mujer a la que pretendían reducir a un papel secundario no estaba dispuesta a desaparecer tan fácilmente. Fue entonces cuando mi nuera, notando que la grieta en su máscara crecía a cada segundo, decidió dar un paso más y mostrar sus garras sin disimulo, como un animal que, al sentirse acorralado, lanza el primer zarpazo para recuperar el terreno perdido. Con un movimiento brusco, dejó la copa sobre la mesa y, fingiendo una sonrisa que ya no convencía a nadie, se inclinó hacia mí con la voz lo bastante alta para que todos la escucharan. Suegra, deberías alegrarte de que pensamos en tu bienestar. ¿Acaso no entiendes que ya no puedes manejar sola tu vida? La frase cayó sobre la mesa como una losa de mármol, helando el murmullo de los invitados y provocando un silencio tenso que se extendió como una mancha. Yo mantuve la mirada fija en sus ojos, y en ese cruce de miradas pude leer no solo desprecio, sino también un miedo profundo, porque detrás de su aparente seguridad se escondía la sospecha de que mis palabras anteriores no eran simples recuerdos de una mujer mayor, sino advertencias de un poder real. Decidí no responder de inmediato, dejar que el silencio jugara a mi favor, porque sabía que cada segundo de mi calma era un aguijón en su orgullo. Marcus intentó intervenir con torpeza. Amor, quizá, comenzó a decir, pero ella lo interrumpió con un gesto seco de la mano, como quien ordena callar a un niño. No, Marcus, es necesario decir las cosas como son, prosiguió con un tono aún más afilado. Tu madre necesita entender que la etapa en la que podía decidir terminó. Ahora es nuestro turno de cuidar de todo, incluso de ella. Las palabras resonaron en el salón con una dureza que muchos no esperaban, y yo percibí cómo varios invitados se removían incómodos en sus sillas, algunos frunciendo el ceño, otros bajando la mirada para no quedar atrapados en la tensión que crecía como un incendio. Una de las amigas de mi nuera, la que antes la aplaudía con entusiasmo, murmuró algo en voz baja a su acompañante y ambos desviaron la vista, como si de pronto el espectáculo hubiera dejado de divertirlos. Fue en ese instante cuando comprendí que la nuera había cometido su primer error grave. En su desesperación por reafirmar su dominio, había cruzado la delgada línea entre la cortesía envenenada y la humillación pública, y lo había hecho delante de testigos que difícilmente olvidarían la escena. Yo respiré hondo y con una serenidad que me sorprendió incluso a mí, respondí. Es curioso escuchar hablar de cuidar cuando lo que se propone es apartar. Cuidar es sostener.
Acompañar, respetar, no encerrar lejos de la mesa donde siempre tuve un lugar. Mi voz, tranquila pero firme, recorrió el salón como un eco inesperado, y varios de los presentes asintieron sin atreverse a aplaudir, pero mostrando en sus gestos una silenciosa aprobación. La sonrisa de mi nuera se desmoronó por un instante, y en sus ojos apareció una chispa de ira contenida, la señal de que estaba perdiendo terreno. Para recuperar el control, se inclinó hacia Marcus, y sin apartar la vista de mí, dijo con tono casi teatral: «Cariño, quizás sea el momento de explicar lo que hablamos sobre la casa, ¿no crees?». Su voz estaba cargada de desafío, como si quisiera empujar a mi hijo a revelar un plan aún más humillante, pero Marcus, pálido y nervioso, bajó la cabeza y murmuró apenas un «no ahora». Esa negativa, lejos de protegerme, fue para mí una revelación. Había más secretos en juego, más decisiones tomadas a mis espaldas, y eso no hizo sino fortalecer mi determinación de esperar el momento preciso para mostrarles que el tablero no estaba tan inclinado como creían. Yo apoyé lentamente mis manos sobre la mesa, miré a los invitados y con una leve sonrisa pronuncié: «A veces, las sorpresas se adelantan al guión que otros preparan». No añadí más, pero el brillo de mis ojos y el silencio expectante que siguió bastaron para que todos comprendieran que la batalla apenas estaba comenzando, y que esa mujer, a la que intentaban enterrar en vida, tenía aún mucho que decir. El murmullo en el salón se había convertido en un rumor inquieto, como el oleaje que anuncia una tormenta, y yo podía percibir cómo cada invitado se debatía entre la incomodidad de presenciar un conflicto familiar y la irresistible curiosidad de descubrir hasta dónde llegaríamos. La sonrisa de mi nuera, que al inicio de la velada parecía un emblema de triunfo, ahora se quebraba en pequeños gestos nerviosos. Un mechón de cabello acomodado con exceso de insistencia, una servilleta arrugada entre sus manos demasiado rígidas, una risa que sonaba más a carcajada hueca que a alegría auténtica. Era evidente que mi serenidad la desconcertaba, porque ella había imaginado un espectáculo diferente, con lágrimas, súplicas y quizá un colapso de dignidad, pero no este silencio calculado que la dejaba en evidencia frente a todos. Marcus, atrapado en medio, seguía jugando con la copa como si buscara respuestas en el reflejo del vino, y en su mirada se dibujaba el retrato de un hombre dividido, incapaz de elegir entre la mujer que lo había traído al mundo y la que compartía ahora su vida. Esa indecisión, lejos de debilitarme, me fortalecía, porque comprendí que el único terreno sólido en esa mesa era el que yo misma llevaba en mi bolso, doblado en un sobre sencillo de papel manila, un sobre que contenía más poder que todas las palabras dichas aquella noche. Decidí entonces que había llegado el momento de dejar caer una nueva señal, algo que no revelara aún el contenido del sobre, pero que bastara para encender la chispa de la sospecha en los demás. Me incliné suavemente hacia mi bolso, sin prisas, y con gesto natural lo coloqué sobre mis rodillas, como quien se dispone a sacar un pañuelo o un espejo. Noté de inmediato cómo los ojos de mi nuera se clavaron en ese movimiento, y su rostro, pese al maquillaje perfecto, se tensó en un gesto que apenas logró disimular. «¡Qué bonito pastel!», dije en voz alta, levantando la vista hacia los invitados, aunque debo confesar que no es lo más dulce que guardo conmigo esta noche. La frase, inocente en apariencia, cayó como una piedra en un lago quieto. Las ondas se expandieron en los rostros sorprendidos de quienes me escucharon. Algunos rieron con cortesía, otros fruncieron el ceño intrigados, y mi nuera, incapaz de contenerse, replicó con un tono envenenado: «Ay, suegra, no empiece con misterios, que ya sabemos que a veces usted confunde recuerdos con realidades». Yo respondí con una sonrisa tranquila, sosteniendo su mirada con firmeza. «Los recuerdos son parte de la realidad, querida. Y hay recuerdos que se escriben con tinta, sellos y firmas que ningún tiempo puede borrar».
Un murmullo recorrió la mesa, y varias cabezas se inclinaron para escuchar mejor, conscientes de que algo más grande se avecinaba. Marcus, sudoroso, intentó apaciguar la situación. Mamá, por favor, estamos aquí para celebrar, no para hablar de papeles. Su súplica, pronunciada en un tono casi infantil, revelaba que él sabía exactamente a qué me refería, y ese reconocimiento implícito no pasó desapercibido para los invitados. La tensión creció, y yo me permití unos segundos de silencio, disfrutando del peso de las miradas que ya no me veían como a una anciana indefensa, sino como a una mujer que guardaba un secreto capaz de trastocar la balanza. El ambiente se volvió insoportablemente denso. Incluso los camareros, acostumbrados a presenciar escenas incómodas, se detenían unos segundos de más junto a nuestra mesa, como si también quisieran presenciar el desenlace. Yo acariciaba el borde del sobre con los dedos, sintiendo la textura áspera del papel como una promesa silenciosa, y me repetía a mí misma que la paciencia era mi mejor aliada. Aún no era el momento de abrirlo, pero cada insinuación lo convertía en una presencia tan poderosa que casi podía escucharse su latido junto al mío. La nuera, desesperada, alzó la voz para cambiar de tema, hablando de viajes, de inversiones, de planes futuros, pero cada palabra sonaba hueca frente a la sombra invisible del sobre que descansaba en mi regazo. Era como si ese pequeño objeto hubiera tomado el control de la velada, y yo comprendí que ya no necesitaba forzar nada. Bastaba con esperar a que la curiosidad y la duda hicieran su trabajo, erosionando la seguridad de quienes habían querido enviarme al olvido. Y así, con una calma que me parecía casi milagrosa, levanté mi copa y brindé suavemente, por la verdad que siempre encuentra su camino. Nadie respondió con entusiasmo, pero todos, absolutamente todos, bebieron un sorbo, conscientes de que aquel brindis no era un gesto vacío, sino un presagio de lo que aún estaba por venir. El murmullo del salón, que hasta hacía unos minutos era apenas un rumor inquieto, se había transformado en un silencio expectante, como el de un público que sabe que está a punto de presenciar la escena central de una obra y no quiere perder ni un solo detalle. Yo podía sentir cómo cada mirada se clavaba en mí, algunos con compasión, otros con curiosidad, y unos cuantos con esa mezcla de respeto y temor que despierta lo desconocido. El sobre en mi regazo, aún oculto bajo la mesa, parecía latir con vida propia, como si contuviera no solo papeles, sino también el pulso de todos los sacrificios, noches en vela y decisiones que había tomado a lo largo de mi vida. Mi nuera, que hasta entonces había mantenido la ilusión de control, se removía nerviosa en su silla, incapaz de ocultar el temblor en las manos que jugueteaban con la servilleta. Su sonrisa, antes amplia y calculada, se había reducido a un rictus tenso que apenas disfrazaba la furia que le ardía por dentro. Sabía que yo no hablaba por hablar, que mis insinuaciones no eran el desvarío de una anciana, sino la amenaza velada de alguien que todavía guardaba un arma poderosa. Y en su desesperación por recuperar el hilo de la velada, alzó la voz con un tono que quiso sonar ligero, pero que revelaba una grieta de miedo. Suegra, todos estamos aquí para celebrar, no para escuchar discursos de papeles viejos. Los invitados se miraron entre sí, incómodos, como si comprendieran que la línea que separaba el festejo de la confrontación ya se había cruzado. Marcus intentó sostener la mano de su esposa, pero ella se la retiró con brusquedad, confirmando que no estaba dispuesta a retroceder. Yo, en cambio, decidí que había llegado el momento de tensar la cuerda un poco más, de hacerles sentir que el filo de la verdad estaba cada vez más cerca de rozarlos. Con un gesto pausado, abrí mi bolso y dejé que el sobre asomara lo suficiente para que quienes estaban más cerca pudieran verlo. No lo abrí, no mostré nada, solo lo puse sobre la mesa, al lado de mi copa, como quien coloca a un testigo silencioso en un juicio.
El efecto fue inmediato. Varios invitados se inclinaron hacia adelante. Mis nietos dejaron por un momento sus teléfonos y hasta los camareros, que pasaban con las bandejas de copas, giraron el rostro con disimulo. Este sobre, dije con voz clara, no es un recuerdo ni una fantasía. Es parte de la realidad que ustedes disfrutan cada día. Aquí dentro está escrita la historia de quién sacrificó qué, de quién construyó y quién simplemente se benefició. Y créanme, la tinta no se borra con discursos. Mi nuera palideció. Intentó reír, pero lo que salió de su boca fue un sonido áspero, casi un suspiro quebrado. ¿De qué hablas, suegra?, preguntó con un tono que buscaba sonar irónico, pero que se quebró al final de la frase. Marcus tragó saliva y murmuró apenas audible: «Mamá, no lo hagas aquí». Sus palabras, lejos de detenerme, confirmaron lo que todos sospechaban. Había algo que temían, algo que yo podía revelar. Me incliné hacia adelante, apoyando suavemente la mano sobre el sobre, y añadí: «Dicen que esta noche debía recibir un regalo especial. Pues bien, yo también traje el mío. La diferencia es que el mío no brilla por fuera, sino que pesa por dentro, porque lleva el peso de la verdad». El silencio era tan denso que podía escucharse el chisporroteo de las velas sobre el pastel, ya a medio repartir. Cada mirada estaba fija en mí, cada respiración contenida. Yo sabía que aún no debía mostrar el contenido, que el impacto sería mayor si prolongaba un poco más la espera. Así que sonreí con calma y levanté mi copa. Brindemos, entonces, por las sorpresas que aún no se han revelado. Los invitados bebieron en silencio, pero en sus rostros se leía la intriga, la expectativa, el presentimiento de que la fiesta estaba a punto de convertirse en un campo de batalla donde la verdad sería la única arma decisiva. Y yo, acariciando con los dedos el borde del sobre, supe que había logrado lo que buscaba. El miedo había cambiado de bando. El sobre descansaba sobre la mesa como una piedra en medio de un arroyo. Todos los murmullos, todas las miradas, todas las tensiones fluían a su alrededor. Chocaban contra él y volvían a expandirse en círculos cada vez más grandes. Yo podía sentir cómo el peso de ese objeto sencillo, casi insignificante a los ojos de cualquiera, se convertía en un símbolo de poder imposible de ignorar, porque no era solo papel y tinta, sino la representación de una verdad que hasta esa noche había permanecido oculta y que ahora amenazaba con salir a la luz frente a todos. Mi nuera, incapaz de tolerar la presencia incómoda de aquel sobre, se inclinó hacia adelante con una sonrisa forzada que revelaba más sus nervios que su seguridad. Sus dedos, impecablemente cuidados y adornados con un anillo que yo misma había apagado años atrás, intentaron alcanzar el sobre con un gesto que quiso parecer inocente. «Déjame ayudarte, suegra. Estas cosas pesadas mejor guárdalas en el bolso. No queremos que se manchen con el vino». Sus palabras sonaban dulces, pero en el brillo de sus ojos había un pánico mal disimulado, un miedo que se disfrazaba de cortesía. Con calma, retiré mi mano apenas unos centímetros y coloqué la palma sobre el sobre, protegiéndolo como quien protege una reliquia. «No te preocupes, querida», respondí con voz tranquila. «Este papel sabe esperar, y yo también». La frase, aunque pronunciada con serenidad, sonó como un reto, y varios invitados intercambiaron miradas rápidas, conscientes de que en aquella mesa se libraba una batalla silenciosa, donde cada gesto, cada palabra, era un golpe calculado. Marcus, cada vez más incómodo, murmuró en voz baja: «Mamá, por favor, hablemos de esto en casa». Su súplica me atravesó porque en su tono reconocí al niño que alguna vez me pedía protección contra sus miedos nocturnos, pero ahora era yo la que debía protegerlo de la manipulación de su propia esposa, y comprendí que la única forma de hacerlo era revelar lo que durante tanto tiempo había guardado. La nuera, viendo que no podía arrebatarme el sobre con sutilezas, optó por la agresión velada. Levantó la voz dirigiéndose a los invitados. «A veces las personas mayores se obsesionan con papeles antiguos que ya no significan nada, ¿verdad?
Lo importante es vivir el presente y asegurarse de que estén bien cuidadas. Su tono buscaba arrastrar a los demás a su terreno, convertir mi sobre en un símbolo de locura senil, pero el efecto fue contrario. Varios rostros mostraron incomodidad ante sus palabras, y uno de los socios de Marcus carraspeó con desaprobación. Yo no respondí de inmediato. Tomé mi copa, bebí un sorbo lento, y luego, con una calma que contrastaba con su nerviosismo, dije, los papeles antiguos son los que nos recuerdan quién trabajó, quién ahorró, quién firmó. Sin ellos, no habría presente que celebrar. La frase cayó como un martillo en el silencio, y pude ver cómo la mandíbula de mi nuera se tensaba al máximo, incapaz de encontrar una réplica convincente. Entonces ocurrió lo inesperado. Uno de los invitados, un viejo amigo de la familia que conocía parte de nuestra historia, intervino con voz grave. Yo recuerdo cuando ella compró esa casa. Recuerdo cómo trabajaba día y noche para pagarla. Sus palabras, cargadas de verdad, encendieron un murmullo generalizado, y la seguridad de mi nuera se desmoronó aún más. Ella intentó reír, pero la risa se quebró en un sonido áspero. «Suegra, no hagamos un espectáculo», dijo, con un tono más de súplica que de autoridad. Y en ese instante comprendí que el miedo había cambiado de lado definitivamente. Ya no era yo la que estaba acorralada, sino ella, temiendo que aquel sobre se abriera y revelara la fragilidad de todo lo que había construido sobre la mentira y la manipulación. Apoyé de nuevo la mano sobre el sobre y mirando a todos con serenidad, añadí, el espectáculo no lo hago yo. El espectáculo es olvidar quién puso los cimientos de esta mesa y pretender que su lugar está lejos de ella. El silencio que siguió fue tan profundo que incluso el chisporroteo de las velas parecía un eco lejano. Yo sabía que aún no había llegado el momento de abrir el sobre, pero ya no era necesario apresurar nada. La batalla estaba decidida, porque el miedo ya estaba instalado en el corazón de mi nuera. Y frente a todos, su sonrisa había dejado de ser un escudo para convertirse en la máscara rota de una derrota anunciada. El silencio que había quedado suspendido tras mis palabras se rompió lentamente con un murmullo inquieto que se expandía por la mesa como una corriente subterránea, y yo podía notar cómo los invitados, que hasta hacía poco observaban la escena con una mezcla de compasión y distancia, ahora se inclinaban cada vez más hacia adelante, con los ojos brillantes de expectación, como si quisieran asegurarse de no perder ni una sola palabra de aquel duelo que ya no era un secreto familiar, sino un espectáculo público donde la verdad amenazaba con desnudar a cada uno de los protagonistas. Mi nuera, sintiendo que la atención escapaba de su control, se irguió con una teatralidad torpe, golpeó suavemente su copa con una cucharilla y dijo en voz alta, «Queridos amigos, no olvidemos que estamos aquí para celebrar, y no para dar importancia a papeles viejos que no significan nada». Quiso sonar jovial, pero su voz tembló en la última palabra, y ese temblor fue como una grieta luminosa que todos advirtieron. Nadie aplaudió, nadie levantó su copa en respuesta. Por el contrario, varios intercambiaron miradas cargadas de duda, y una de sus amigas, que hasta entonces la había defendido, apartó la vista con gesto incómodo, como si ya no quisiera formar parte de aquella farsa. Marcus, pálido, intentó apoyarla con una sonrisa débil, pero sus labios apenas lograron un gesto desvaído, y cuando abrió la boca para decir algo, ella lo interrumpió de nuevo, en un acto de desesperación que solo empeoró su situación. «Cariño, mejor cállate. Yo sé cómo manejar esto», pronunció en voz demasiado alta, olvidando que esas palabras no solo lo humillaban a él delante de todos, sino que además confirmaban que la verdadera autoridad en su matrimonio no era compartida, sino ejercida con mano de hierro por ella. Ese fue su error irreparable. El ambiente, ya enrarecido, se volvió hostil hacia ella. Los invitados comenzaron a murmurar entre sí.
algunos con evidente desaprobación, otros con un interés morboso, pero todos comprendiendo que aquella mujer, que había querido presentarse como protectora y generosa, acababa de mostrar su rostro autoritario y cruel. Yo me limité a observarla en silencio, con la calma de quien sabe que no necesita levantar la voz, porque el enemigo se destruye solo. Entonces, quizá para recuperar el control, cometió un segundo error. Señaló el sobre con un gesto brusco y dijo, casi gritando, «Ese sobre no tiene valor, no contiene nada que pueda cambiar lo que ya es nuestro». Sus palabras resonaron como un trueno en la sala, y yo vi como varios invitados se miraban sorprendidos, porque si de verdad no significara nada, ¿por qué mostraba tanto miedo? ¿Por qué necesitaba descalificarlo delante de todos? La contradicción era demasiado evidente, y el murmullo se convirtió en un zumbido creciente de sospechas. Marcus hundió el rostro entre las manos, incapaz de soportar la tensión, y sus hijos, mis nietos, me miraban con una mezcla de confusión y curiosidad, como si intuyeran que algo grande estaba a punto de revelarse. Yo posé suavemente mi mano sobre el sobre y, con voz tranquila, añadí, «Solo los que temen la verdad intentan apagarla antes de que se encienda. No hace falta que yo diga nada más. Las reacciones hablan por sí solas». Los ojos de mi nuera se abrieron desmesuradamente y por un instante pensé que se abalanzaría sobre mí para arrancarme el sobre de las manos, pero se contuvo, consciente de que ese gesto sería su ruina definitiva. En cambio, se dejó caer en la silla, rígida, con la mandíbula apretada, mientras el salón entero seguía pendiente de mí, de ese pequeño objeto que ya no era solo un sobre, sino la promesa de un desenlace ineludible. Yo bebí un sorbo de agua y dejé que la calma regresara a mi rostro. El momento se acercaba, lo sabía. Y en aquel instante comprendí que ya no se trataba solo de defender mi lugar en la mesa familiar, sino de devolver a mi hijo la dignidad que había perdido al ceder su voluntad a la tiranía de una mujer que confundía poder con crueldad. El error irreparable ya estaba cometido. La máscara de mi nuera se había roto frente a todos, y aunque todavía intentara sostenerla, el salón entero había visto el miedo detrás de sus ojos. El desenlace era solo cuestión de tiempo, y yo estaba dispuesta a esperar el instante exacto para que la verdad estallara con la fuerza de un rayo en la noche. El salón, que al inicio de la velada había sido un escenario de brindis y carcajadas, se había transformado en un teatro de expectación absoluta, donde cada invitado permanecía en silencio, casi conteniendo la respiración, como si esperaran que en cualquier momento se levantara el telón de una verdad largamente oculta. La luz cálida de las lámparas de cristal iluminaba los rostros tensos, y yo podía sentir cómo mis palabras, hasta entonces contenidas, comenzaban a tomar un peso que ya no podía seguir guardando en mi pecho. La calma que había sostenido con paciencia se convertía ahora en energía, en la certeza de que había llegado el momento de hablar con firmeza, no con gritos ni reproches, sino con la dignidad de quien ha llevado durante años el peso de una historia que otros pretendían borrar. Me incorporé lentamente, apoyando las manos sobre la mesa, y la simple acción de ponerme de pie bastó para que el murmullo cesara y todos los ojos se clavaran en mí. Marcus me observaba con el rostro desencajado, dividido entre el miedo y el alivio. Mis nietos, que hasta entonces habían permanecido distraídos con sus pantallas, me miraban con una mezcla de sorpresa y respeto, y mi nuera, rígida en su asiento, trataba de mantener la sonrisa, aunque el temblor en sus labios la delataba. Toda mi vida, comencé con voz firme, he trabajado para que esta familia tuviera un lugar donde vivir, un techo que nos protegiera de las tormentas, una mesa en la que nunca faltara pan y una base sobre la cual construir sueños. He cosido hasta que mis dedos sangraban. He renunciado a mi descanso, a mis ilusiones, incluso a mi juventud, para que hoy podamos estar aquí. Y me parece curioso que después de todo eso,
alguien se atreva a decirme que mi sitio ya no está en esta mesa. Las palabras resonaron en el aire como campanadas, y varios invitados asintieron en silencio. Algunos incluso bajaron la mirada avergonzados por haber aplaudido minutos antes las palabras crueles de mi nuera. Ella intentó interrumpirme, levantando la mano y murmurando algo sobre no dramatizar, pero su voz se ahogó en la fuerza de mi discurso y comprendió que ya no podía detenerme. He escuchado esta noche que necesito cuidados, continué, pero lo que yo veo es que quienes necesitan cuidado son aquellos que han olvidado de dónde viene todo lo que disfrutan. Porque sin los papeles que guardo en este sobre, sin las firmas que llevan mi nombre, muchas de las cosas de las que presumen serían solo castillos en el aire. Un murmullo recorrió la sala, y pude notar cómo las miradas hacia mi nuera se volvían cada vez más críticas. Ella, en un intento desesperado, rió con estridencia. «Suegra, no asuste a la gente. ¿Qué puede tener en ese sobre que valga más que nuestra felicidad?» Su frase sonaba hueca, y la ironía se volvió contra ella, porque lo único que consiguió fue que la atención sobre el sobre se multiplicara, convirtiéndolo en el verdadero protagonista de la velada. Yo lo tomé con una mano, lo levanté despacio y lo dejé caer de nuevo sobre la mesa, produciendo un sonido seco que retumbó como un martillazo. «Aquí está mi regalo para ustedes», dije mirando a mi hijo y luego a mi nuera. No es un viaje, ni un centro residencial, ni una farsa disfrazada de preocupación. Es la verdad, y esta noche, frente a todos, decidiré si la abro o la guardo. Pero sepan que, al hacerlo, no solo recordaré lo que yo hice, sino también lo que ustedes olvidaron. Los invitados contenían el aliento. Marcus se llevó las manos al rostro, y la nuera, desesperada, intentó levantarse, pero sus piernas no respondieron, como si el peso de la situación la hubiera clavado a la silla. Yo, en cambio, me sentía más ligera que nunca, porque después de años de silencio, mi voz había recuperado la fuerza que le pertenecía. Y mientras acariciaba con los dedos el borde del sobre, supe que el instante decisivo estaba cada vez más cerca, como el relámpago que ilumina el cielo justo antes del estruendo del trueno. El salón, iluminado por las lámparas que parecían arder con un brillo más intenso a medida que crecía la tensión, se había convertido en un espacio donde cada respiración pesaba, donde hasta el tintinear de una copa sonaba como un eco incómodo en medio de la expectación general. Yo permanecía de pie, con el sobre en la mano, mientras los invitados me observaban con una mezcla de respeto y curiosidad. Y mi hijo se retorcía en su asiento, como si cada palabra mía fuera un recordatorio doloroso de todo lo que había olvidado. Fue entonces cuando mi nuera, al ver que las miradas ya no la acompañaban, que las sonrisas de complicidad de sus amigas se habían borrado y que incluso Marcus parecía incapaz de defenderla, decidió que solo le quedaba un camino: atacar con toda la fuerza que le quedaba, aunque ese ataque significara arrastrarse en la desesperación. Se levantó con brusquedad, golpeando sin querer una copa que cayó al suelo y se hizo añicos, y el sonido del cristal roto retumbó en el silencio como un presagio. «Basta», exclamó con una voz cargada de nervios. «No permitamos que esta mujer convierta una celebración en un tribunal». Su dedo tembloroso me señaló con descaro, y sus palabras, en lugar de sonar firmes, resonaron con la estridencia de quien ha perdido el control. «Ella está manipulando a todos. Habla de papeles como si fueran coronas, pero son solo fantasías de una anciana que no acepta su edad. Mírenla bien. ¿De verdad creen que alguien como ella puede seguir decidiendo sobre nuestro futuro?» El murmullo fue inmediato, un oleaje de voces que se mezclaban entre la incomodidad y la desaprobación. Varias cabezas se giraron hacia mí con compasión, pero más hacia ella con evidente crítica, porque la violencia de su ataque revelaba más miedo que autoridad. Yo la observé sin moverme, con la serenidad de quien sabe que la tormenta ajena no es capaz de derrumbar la calma construida con paciencia.
Marcus intentó tocar el brazo de su esposa para detenerla, pero ella lo apartó de un manotazo y continuó, cada vez más fuera de sí. No lo entienden. Ese sobre no vale nada. Ella quiere hacerles creer que tiene poder, pero lo único que tiene es resentimiento y capricho. Lo que nosotros construimos es nuestro, y nadie nos lo va a arrebatar. Sus palabras pronunciadas con furia se clavaron en el aire como cuchillos, pero lo que no comprendía era que cada una de esas frases era un disparo contra su propia imagen, una confesión pública de que temía lo que ese sobre contenía. Algunos invitados comenzaron a asentir discretamente hacia mí, como mostrando apoyo silencioso, y otros, más valientes, cuchicheaban entre sí con gestos de desaprobación hacia mi nuera. Uno de ellos incluso murmuró lo bastante alto para ser oído. Si de verdad no valiera nada, no tendría tanto miedo. Esa frase, lanzada al aire como un dardo, cayó justo en el corazón de la sala, y su eco pareció clavar el último clavo en la máscara de mi nuera. Yo entonces avancé un paso hacia adelante, con el sobre firme en mis manos, y respondí con voz clara y serena, que contrastaba con la histeria de mi acusadora. No necesito gritar para que se escuche la verdad. No necesito señalar ni romper copas para que todos comprendan lo que está pasando. La verdad habla sola, y tarde o temprano siempre encuentra la forma de salir a la luz. Mi nuera, al escucharme, palideció, y aunque intentó mantener la compostura, sus labios temblaban, sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas, y su cuerpo entero parecía a punto de derrumbarse. Había querido lanzar su último ataque con la fuerza de un rugido, pero lo único que había conseguido era mostrarle a todos que su rugido no era más que un grito de desesperación. El salón entero quedó en silencio otra vez, un silencio denso y expectante, porque todos sabían que el siguiente movimiento sería decisivo, que después de su ataque histérico solo quedaba un desenlace inevitable. El momento en que el sobre se abriera y la verdad, hasta entonces contenida, iluminara la sala con una luz imposible de ignorar. El salón entero parecía haberse detenido en un instante suspendido, como si hasta el aire se negara a moverse a la espera de lo que estaba a punto de ocurrir. Las luces cálidas de las lámparas se reflejaban en las copas a medio vaciar, y el silencio era tan profundo que podía escucharse el leve chisporroteo de una de las velas que aún ardía junto al pastel. Yo sostenía el sobre con ambas manos, sintiendo bajo mis dedos la aspereza del papel manila, y cada arruga en su superficie me recordaba los años de sacrificio que había quedado guardados en su interior. Era más que un simple documento. Era la memoria escrita de una vida entera, de una lucha silenciosa que ahora se disponía a hablar por mí. Todos los ojos estaban fijos en mí, incluso los de mis nietos, que habían olvidado sus pantallas para mirarme con la mezcla de curiosidad y asombro con que se contempla a alguien que de pronto se revela distinto a como se lo había imaginado. Marcus, con el rostro desencajado, parecía debatirse entre arrebatarme el sobre y dejarme continuar. Y yo podía leer en sus ojos la súplica muda de un hijo que ya no tenía fuerzas para sostener el papel de cómplice. Mi nuera, en cambio, permanecía rígida, con las manos aferradas al borde de la mesa, como si intentara anclarse a algo firme mientras su mundo tambaleaba. Lentamente deslicé un dedo por la solapa del sobre, y el crujido del papel al empezar a abrirse resonó en el silencio como un trueno lejano. Varias personas se inclinaron hacia adelante, conteniendo la respiración, y pude notar cómo algunos de los invitados, aquellos que siempre habían admirado en secreto mi tenacidad, esbozaban sonrisas discretas, como si celebraran que por fin había llegado el momento de justicia. Toda verdad necesita su tiempo, dije con voz serena mientras desplegaba la solapa. Y la mía ha esperado demasiado. El murmullo que recorrió la mesa fue casi un gemido colectivo, la reacción inevitable de quienes sienten que un secreto de peso está a punto de salir a la luz. Mi nuera, en un arranque desesperado, se levantó de su silla y exclamó:
No lo abras aquí. Esto no es el lugar. Su voz resonó estridente, pero ya no encontraba eco en los demás, porque todos comprendían que sus gritos eran la confesión más clara de que aquello que intentaba impedir tenía un valor inmenso. Marcus la tomó del brazo, intentando sentarla de nuevo, y ese gesto, en lugar de suavizar la situación, la dejó aún más expuesta. Una mujer aferrada al miedo, incapaz de aceptar que la verdad se presentara delante de todos. Yo mantuve la calma, abrí el sobre del todo y saqué los primeros pliegos doblados con cuidado. No los mostré aún, solo los sostuve frente a mí, como quien porta un estandarte invisible. Aquí están las firmas, las fechas, las escrituras, los contratos, anuncié con solemnidad. Todo aquello que se quiso olvidar pero que nunca dejó de existir. El efecto fue inmediato. Un silencio aún más hondo, un silencio que no era ya de expectación, sino de reconocimiento, porque en ese instante todos comprendieron que lo que yo guardaba no eran recuerdos frágiles ni palabras vacías, sino pruebas sólidas que podían cambiar el destino de aquella familia. Vi cómo el rostro de mi nuera perdía el color, cómo sus labios temblaban sin pronunciar palabra, y cómo Marcus cerraba los ojos como si quisiera despertar de un sueño demasiado pesado. Yo, en cambio, sentí una ligereza inesperada, porque al sostener esos papeles en alto, no solo estaba defendiendo mi lugar en la mesa, sino también devolviendo dignidad a cada uno de mis años de esfuerzo. Y mientras dejaba que el murmullo creciera de nuevo, comprendí que el crujido de aquel papel no era solo el sonido de un sobre abierto, sino el preludio del derrumbe de una mentira cuidadosamente construida. Sostuve los pliegos en mis manos con la misma reverencia con que se sostiene un testamento sagrado, y aunque mi voz permanecía serena, podía sentir cómo el pulso me latía en las sienes, porque sabía que cada palabra pronunciada rompería las cadenas invisibles que durante años habían intentado sujetarme al silencio. El papel, amarillento en los bordes por el paso del tiempo, desprendía un aroma inconfundible de archivo antiguo, mezcla de tinta y polvo, como si cada letra escrita llevara consigo la huella de todas las noches, de desvelo y de cada esfuerzo convertido en ahorro. Aquí está, dije con voz clara, desplegando la primera hoja para que todos pudieran ver el sello notarial en la esquina. La escritura de la casa en la que ustedes viven, fechada hace más de 30 años, firmada por mí y solo por mí, cuando Marcus aún era un estudiante y yo cosía hasta altas horas para pagar cada cuota. Mis palabras resonaron como un campanazo en medio del silencio, y varios invitados se inclinaron para observar, sorprendidos al comprobar que no se trataba de un gesto simbólico, sino de un documento real, tangible, imposible de negar. La reacción fue inmediata. Un murmullo recorrió la mesa. Algunos asentían con la cabeza, otros abrían los ojos con incredulidad, y yo podía sentir cómo la incredulidad se transformaba en respeto. Marcus, con las manos temblorosas, alcanzó a murmurar: «Mamá». Pero su voz se apagó enseguida, porque sabía que ninguna palabra bastaba para borrar la verdad que acababa de quedar expuesta. Mi nuera, en cambio, intentó reaccionar con sarcasmo, aferrándose a la última máscara que le quedaba. Una escritura vieja no significa nada, suegra. Eso ya no tiene validez. Todos sabemos que la casa es nuestra. Su tono buscaba sonar firme, pero el temblor en sus labios la traicionaba, y varios invitados la observaron con gesto crítico, como si su réplica no hiciera más que confirmar su miedo. Entonces levanté otra hoja, esta vez más reciente, con un sello azul aún nítido. Y aquí, proseguí, están las participaciones del negocio familiar, registradas a mi nombre, el mismo negocio del que hoy presumen como si hubiera nacido de la nada, cuando en realidad cada ladrillo, cada inversión, se construyó con el esfuerzo de mis manos y la memoria de su padre.
El salón entero quedó en un silencio reverente, interrumpido solo por los suspiros de quienes comprendían que lo que se desplegaba ante ellos no era solo un asunto privado, sino la revelación de una injusticia que había intentado borrarme de la historia familiar. Yo veía los ojos de los invitados brillar con esa chispa que mezcla compasión con indignación, y supe que a partir de ese instante ya nadie podría fingir que no sabía la verdad. Mi nuera, cada vez más desesperada, se inclinó hacia Marcus y le susurró con un tono agudo que todos alcanzaron a escuchar. «Haz algo, deténla». Pero él permaneció inmóvil, con los hombros hundidos, como un hombre derrotado que por primera vez veía con claridad el precio de su silencio. Yo, en cambio, me sentía más fuerte con cada palabra. «Este sobre», añadí, levantándolo un poco más alto, «contiene no solo papeles, sino el recuerdo de lo que hice para que nunca faltara techo ni comida, de lo que entregué para que ustedes tuvieran futuro. Y si hoy me quieren regalar un lugar en un centro donde me aparten, sepan que yo tengo en mis manos la llave de todo lo que dicen poseer». La frase cayó como un trueno, y el salón entero explotó en un murmullo ensordecedor. Algunos invitados me miraban con admiración, otros con asombro, y unos pocos con un respeto que rozaba el miedo. Mi nuera, con el rostro desencajado, ya no encontraba palabras. Marcus, en silencio, se cubría el rostro con una mano. Y mis nietos, con los ojos muy abiertos, parecían descubrir en mí a una mujer completamente distinta. No la anciana débil que se dejaba arrinconar, sino la columna que sostenía todo lo que conocían. Y mientras guardaba los documentos de nuevo en el sobre, con gesto pausado y solemne, comprendí que el desenlace estaba cerca. Ya no había marcha atrás, porque la verdad había salido a la superficie y su peso era imposible de ocultar. El murmullo que se había encendido tras la lectura de los documentos no se apagó de inmediato, sino que fue creciendo como una ola que avanzaba de un extremo al otro del salón, y yo podía distinguir en esas voces un cambio profundo. Ya no eran susurros tímidos de curiosidad, sino afirmaciones cada vez más claras, comentarios en voz alta que dejaban ver el despertar de un juicio colectivo. «Yo sabía que ella lo había comprado con su esfuerzo», murmuró una mujer mayor a su acompañante, y otro invitado, con tono firme, añadió: «Lo recuerdo. Estaba presente cuando firmó la compra». Aquellas frases, pronunciadas sin miedo, se multiplicaban y se unían en un coro que ya no podía ser ignorado. Mi nuera, al ver que la corriente se volvía contra ella, trató de reaccionar con la única arma que le quedaba, la negación absoluta. Se puso de pie, sus manos temblaban y su rostro, pálido bajo el maquillaje, parecía a punto de quebrarse. «No le crean», gritó, señalándome con un dedo que temblaba más de ira que de convicción. «Esos papeles son viejos, no significan nada, están caducados, son basura que guarda para manipularlos a todos. Ella está enferma de resentimiento, inventa historias para sentirse importante». El silencio que siguió a su arrebato fue aún más dañino que cualquier burla, porque los invitados ya no la miraban con complicidad ni con simpatía, sino con una mezcla de desaprobación y lástima. Una de sus propias amigas, que hasta ese momento había guardado silencio, la interrumpió con voz clara: «No puedes llamar basura a los documentos notariales, y menos cuando llevan sellos oficiales. Si fueran mentira, no estarías tan nerviosa». La frase provocó un murmullo de aprobación, y la máscara de mi nuera se resquebrajó un poco más. Marcus, incapaz de soportar la presión, intentó interceder. «Por favor, no hagan de esto un juicio público». Pero su voz se perdió en el aire, porque nadie lo escuchaba ya. Las miradas estaban fijas en mí, en el sobre que descansaba sobre la mesa y que ahora era el símbolo de una verdad innegable. Yo me incorporé de nuevo y hablé con serenidad, pero también con la fuerza de alguien que sabe que ya no tiene nada que perder. «Estos papeles no son inventos ni caprichos. Cada firma es la huella de una noche
en la que trabajé mientras otros dormían. Cada sello es la prueba de que esta familia existe gracias a mis sacrificios. Y lo que más duele no es que quieran quitarme mi lugar, sino que lo hagan disfrazándolo de cuidado, como si encerrarme lejos de todos fuera un acto de amor. El salón estalló en murmullos de indignación, esta vez dirigidos abiertamente contra mi nuera. «¡Qué vergüenza!», dijo un hombre en voz alta. «Después de todo lo que ella hizo». Otro añadió: «Yo jamás trataría a mi madre así». Aquellas frases, tan simples y directas, eran cuchillos que atravesaban la fachada de mi nuera, y yo podía ver cómo su cuerpo entero se encogía bajo el peso de esa desaprobación colectiva. Ella, en un último intento por resistir, se inclinó hacia Marcus y, olvidando que todos podían escucharla, le susurró con rabia: «Si dejas que siga hablando, lo perderemos todo». Ese susurro, aunque bajo, resonó como un trueno porque el silencio de la sala lo amplificó, y de pronto todos comprendieron lo que estaba en juego. No se trataba de mi bienestar, como ella había repetido tantas veces, sino de la codicia y el miedo a perder un patrimonio que nunca les había pertenecido por derecho. Marcus cerró los ojos y bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de nadie. Yo, en cambio, levanté el sobre una vez más y añadí: «El verdadero patrimonio no es solo el dinero ni las casas, sino la memoria, el respeto y la gratitud. Y hoy, ustedes han demostrado quién conserva ese patrimonio y quién lo ha dilapidado con mentiras». El salón entero guardó silencio, un silencio solemne que ya no me pesaba, porque en él reconocí que la balanza había cambiado de lugar. Ya no era yo quien debía defenderse, era mi nuera la que debía soportar el juicio invisible de todos los presentes. Y en ese instante comprendí que su nuevo error, el de negar lo evidente, había sellado su derrota mucho antes de que yo abriera el resto de los documentos. Marcus había permanecido en silencio durante gran parte de la velada, ocultándose detrás de las palabras y los gestos de su esposa, como un hombre atrapado entre la fidelidad conyugal y el recuerdo de una infancia sostenida por las manos de su madre. Pero en el momento en que los murmullos del salón se alzaron contra ella y a mi favor, ya no pudo mantener más esa máscara de indiferencia. Su respiración se hizo pesada, sus hombros se encogieron como si llevara encima un peso insoportable, y por primera vez, desde que comenzó aquella cruel farsa, levantó los ojos para mirarme directamente con una mezcla de vergüenza, dolor y súplica. Yo sostuve su mirada en silencio, y en ese cruce entendí todo lo que sus labios no se atrevían a pronunciar. Entendí que en su interior se libraba una batalla feroz, que la voz de la esposa que le susurraba promesas y amenazas se enfrentaba a los recuerdos de un niño que corría hacia mis brazos en busca de consuelo. Y comprendí también que él, aunque adulto y con responsabilidades propias, seguía siendo prisionero de una cobardía aprendida, de ese miedo a desafiar lo que le resulta más fácil aceptar que confrontar. Los invitados, atentos, percibieron el cambio, y el salón se sumió en un silencio tan profundo que el latido de mi propio corazón parecía escucharse en las paredes. Entonces, con un tono apenas audible, Marcus murmuró: «Mamá, perdóname». No lo gritó, no lo anunció con valentía. Fue un susurro quebrado, pero bastó para que todos comprendieran que la muralla de su silencio había empezado a desmoronarse. Mi nuera reaccionó con furia, clavándole las uñas en el brazo y susurrándole entre dientes: «Cállate, no te atrevas». Pero ese gesto violento, visto por los más cercanos, fue una confirmación de lo que todos ya intuían. Él estaba atrapado bajo el dominio de una mujer que confundía amor con control, y cada palabra suya era vigilada como si fueran dinamita a punto de estallar. Yo respiré hondo, me puse de pie con el sobre en la mano y avancé un paso hacia mi hijo. No alargué la voz en reproches, porque sabía que la herida que llevaba dentro era más grande que cualquier castigo que pudiera darle.
Hablé con calma, pero con la fuerza de la verdad. Marcus, toda tu vida la construimos juntos. Yo te llevé en brazos cuando no podías andar. Te curé las fiebres en las noches más largas. Cosí tus uniformes escolares con hilos que apenas alcanzaban para resistir una temporada. Y ahora me dices que tu manera de cuidarme es entregarme a manos extrañas, apartarme de la mesa que yo misma levanté con mi sacrificio. Él bajó la cabeza y se llevó las manos al rostro, incapaz de sostener la mirada. El silencio de los invitados era absoluto, y pude ver lágrimas asomando en sus ojos, lágrimas que nunca habría dejado salir si no hubiera sentido que el juicio de todos lo arrinconaba. Me acerqué un poco más, coloqué el sobre la mesa frente a él y añadí: «No te pido riquezas ni favores, Marcus. Solo te pido que recuerdes quién soy y lo que hice por ti. No permitas que alguien borre con palabras envenenadas lo que está escrito con sangre y esfuerzo». Mi voz, cargada de dignidad, recorrió el salón como una corriente eléctrica, y varios invitados asintieron abiertamente, algunos incluso pronunciando frases de apoyo en voz alta. Marcus temblaba, y aunque no dijo nada más, comprendí que su silencio ya no era cómplice de su esposa, sino el reflejo de un hombre roto que veía desmoronarse el castillo de mentiras en el que había aceptado vivir. La nuera, al ver su debilidad, intentó alzar la voz con un nuevo ataque, pero ya nadie la escuchaba. Todos los ojos estaban puestos en mi hijo y en mí, en ese vínculo invisible que había sido traicionado, pero que aún latía, y en ese instante comprendí que la batalla estaba llegando a su clímax. O Marcus encontraba el valor para reconocer la verdad, o yo tendría que revelarla hasta el final, aunque eso significara arruinar por completo la fachada que tanto habían intentado sostener. El rostro de Marcus, oculto entre sus manos, era ya la imagen de un hombre derrotado, incapaz de sostener la farsa que durante tanto tiempo había alimentado, y los invitados lo observaban con un silencio cargado de compasión y reproche, como si fueran testigos de una confesión muda. Ese silencio que me daba la fuerza de toda una sala inclinada a mi favor fue lo que terminó de arrancar la máscara de mi nuera, porque ella comprendió que ya no le quedaba nada que perder y que, si no lograba recuperar el control en ese instante, la verdad se desplegaría con una fuerza imparable. Se puso de pie con brusquedad, su silla cayó hacia atrás y golpeó el suelo con un estrépito que hizo eco en el salón. Sus ojos, desorbitados, buscaban dominar el espacio con furia, y su voz, que hasta entonces había intentado sonar compasiva o irónica, se convirtió en un grito agudo que desgarró el aire. No la escuchen. Es una manipuladora, una mujer enferma que no soporta perder el poder. Todo esto es una farsa, papeles viejos, historias inventadas. Ella quiere destruirnos porque no soporta que tengamos una vida mejor que la suya. Su arrebato, lejos de devolverle autoridad, la hundió aún más. Varios invitados se miraron con gestos de desaprobación. Otros sacudieron la cabeza con incredulidad, y uno de ellos, un hombre mayor con voz grave, se atrevió a decir en voz alta: «Quien grita así es porque tiene miedo de la verdad». Esa frase, simple y directa, fue un cuchillo que la atravesó frente a todos, y yo vi cómo su cuerpo temblaba bajo el peso del juicio colectivo. Marcus intentó calmarla, susurrándole que se sentara, pero ella lo empujó con violencia y avanzó hacia mí, extendiendo la mano como si quisiera arrebatarme el sobre. El salón contuvo la respiración. Yo no retrocedí. Sujeté el sobre contra mi pecho y la miré fijamente, sin pronunciar palabra, porque sabía que mi calma era el espejo en el que su furia se reflejaba con más crudeza. «¡Dámelo!», gritó con la voz rota. «No dejaré que arruines nuestra vida». Pero en ese instante ya no hablaba para mí ni para Marcus, sino para sí misma, tratando de convencerse de que aún tenía algún control. Y sin embargo, todos lo habían comprendido. La mujer que había pasado años tejiendo una red de manipulación y poder estaba desnuda frente a su miedo, y ese miedo
la consumía más rápido que cualquier documento. Yo levanté entonces el sobre lentamente, con gesto solemne, y hablé con voz clara que resonó por todo el salón. Esto no arruina nada, porque la verdad no destruye, la verdad ilumina. Lo que arruina es la mentira, la ingratitud y el olvido. Y esta noche, frente a ustedes, ha quedado claro quién vive de cada una de esas cosas. El silencio que siguió fue absoluto, como si cada invitado necesitara un momento para procesar lo que acababa de escuchar. Mi nuera, jadeante, permanecía de pie, con los ojos vidriosos y las manos crispadas, pero sin palabras, porque ya nada podía decir que borrara la evidencia de su desesperación. Marcus, derrotado, hundió la cabeza, incapaz de sostenerla, y yo supe que el momento definitivo había llegado. No había necesidad de prolongar más aquella escena, porque la tensión estaba en su punto máximo, y el desenlace no podía esperar. Miré a todos los presentes, sostuve el sobre en alto y añadí: ahora sabrán la verdad completa. Y mientras mis dedos se preparaban para desplegar los documentos ante toda la sala, pude sentir que cada respiración contenida, cada mirada fija en mí, era la confirmación de que el juicio ya estaba dictado y que lo único que quedaba era la sentencia final. El salón entero contenía la respiración, como si hasta el aire hubiera decidido detenerse para no interrumpir el instante que estaba a punto de marcar un antes y un después en la vida de todos los presentes. Sostenía el sobre en mis manos, sentía el crujido del papel bajo mis dedos y la mirada expectante de decenas de testigos clavada en mí, y comprendí que aquel momento no era solo el desenlace de una velada, sino el final de años de silencios forzados, de sacrificios invisibles y de ingratitudes acumuladas que por fin encontrarían su desenlace justo. Con un gesto lento, desplegué los documentos y los extendí sobre la mesa, dejando que la luz de las lámparas se reflejara en los sellos notariales y en las firmas que brillaban como cicatrices escritas en tinta. Tomé el primero y lo sostuve en alto para que todos pudieran verlo. Esta es la escritura de la casa en la que ellos viven, firmada exclusivamente por mí, pagada con mi trabajo y con el dinero que ahorré durante décadas. Los murmullos se alzaron de inmediato, algunos inclinándose para observar mejor, otros comentando en voz alta lo que ya era evidente, que la verdad estaba impresa y no podía borrarse con gritos ni con negaciones. Levanté un segundo documento, más reciente, y añadí con voz clara: aquí están las participaciones en el negocio que hoy presumen como propio, y que sin estas firmas nunca habría existido. Cada inversión, cada ladrillo, fue posible gracias a mis decisiones y al legado de su padre, y aquí está la prueba. El murmullo se transformó en un coro de asombro, y pude ver cómo algunos de los socios presentes asentían con fuerza, reconociendo que habían tratado conmigo en el pasado y que no había duda alguna de mi papel en todo ello. Finalmente, extendí el último pliego y lo coloqué sobre la mesa con firmeza. Y aquí está el documento que confirma que las cuentas bancarias que ustedes disfrutan están bajo mi nombre, que cada centavo que gastan proviene de los años en que yo trabajaba, mientras ustedes crecían sin preocuparse de nada. Ustedes no me regalan cuidado, yo se los he regalado todo desde siempre. El silencio que siguió fue como un trueno invertido. No hacía ruido, pero lo llenaba todo con una fuerza imposible de ignorar. Marcus hundió la cabeza entre las manos, y aunque su cuerpo temblaba, supe que no temblaba de rabia sino de vergüenza. La vergüenza de un hijo que por fin comprendía la magnitud de su traición. Mi nuera, en cambio, quedó petrificada, con los ojos abiertos de par en par, la boca entreabierta y las manos crispadas, como si aún buscara una palabra que la salvara, pero ninguna salía, porque la sentencia estaba ya escrita y no había escapatoria posible. Los invitados comenzaron a hablar entre sí, esta vez sin temor, algunos incluso aplaudiendo con timidez, como si reconocieran en ese acto no solo mi victoria personal, sino también un acto de justicia largamente esperado.
Uno de los hombres más respetados en la sala se levantó y declaró con voz grave: «He sido testigo de muchos contratos en mi vida, y nunca he visto pruebas tan claras. Nadie aquí puede negar lo que ella ha mostrado». Esa afirmación fue como un sello final sobre mi verdad. Yo reuní los documentos, los guardé de nuevo en el sobre y lo coloqué frente a mí con calma. No necesitaba más palabras. Ya no había gritos, ya no había burlas, ya no había máscaras. Había verdad, y la verdad era suficiente. «Dicen que esta noche debía recibir un regalo», añadí finalmente, con la voz serena y firme, «pero el único regalo que me han hecho ha sido mostrarme quiénes son en realidad. Y el regalo que yo les doy es recordarles que nada, absolutamente nada de lo que tienen, les pertenece sin mí». El silencio se rompió con un aplauso espontáneo, primero tímido, luego más fuerte, hasta llenar el salón de un estruendo que contrastaba con el llanto silencioso de mi hijo y con la derrota evidente de mi nuera. Y yo, en ese instante, sentí que mi lugar en la mesa, en la familia y en la memoria de todos estaba restaurado para siempre, porque la verdad, al fin, había hablado con la fuerza de una sentencia irrevocable. La velada que comenzó como un banquete de celebración terminó convertida en un juicio silencioso. Y aunque las luces del salón seguían brillando con el mismo fulgor, todo lo que habitaba en aquel espacio había cambiado de forma irreversible. Los invitados, que al inicio brindaban con sonrisas ensayadas y comentarios superficiales, se retiraban ahora en silencio o con gestos de respeto hacia mí, estrechándome la mano, dedicándome palabras de admiración o inclinando levemente la cabeza como quien reconoce a alguien que ha defendido su lugar con dignidad. Ninguno se acercó a consolar a mi nuera. Ella permanecía rígida en su silla, con la mirada perdida, como una estatua de mármol agrietada, incapaz de sostener más la fachada que durante años había mostrado al mundo. Marcus no se levantó de inmediato. Permaneció con el rostro hundido entre las manos, como si el peso de la vergüenza lo hubiera clavado al asiento. Cuando al fin se incorporó, lo hizo con pasos inseguros, y su mirada, roja por las lágrimas contenidas, buscó la mía. No habló, no intentó justificarse, apenas murmuró un «perdón», que no pretendía borrar lo ocurrido, sino reconocerlo. Yo lo observé con serenidad, y aunque mi corazón se estremecía, supe que el perdón verdadero solo llegaría con hechos, y no con palabras. Mis nietos, confundidos por todo lo que habían presenciado, se acercaron tímidamente a mí. Uno de ellos, con voz temblorosa, preguntó: «¿De verdad todo eso lo hiciste tú, abuela?». Sonreí suavemente y respondí: «Sí, cariño, y lo hice por ustedes, para que tuvieran futuro». Sus ojos brillaron con un respeto nuevo, y en ese instante comprendí que más allá de la derrota de mi nuera, lo importante era haber sembrado en ellos la semilla de la memoria, para que nunca olvidaran de dónde venían. Cuando la mayoría de los invitados se hubo marchado, el salón quedó en penumbra, con mesas desordenadas, copas vacías y restos de un banquete que ya nadie recordaría por su sabor, sino por lo ocurrido en torno a él. Me quedé un momento en silencio, acariciando el sobre que descansaba en mi regazo, y comprendí que aquella noche no había ganado con gritos ni con venganzas, sino con la fuerza serena de la verdad. No necesitaba expulsarlos de la casa, ni condenarlos públicamente. Bastaba con que todos hubieran sido testigos de lo que realmente me pertenecía. La nuera salió del salón sin despedirse, con el rostro endurecido y los pasos rápidos de quien huye de su propia sombra. Marcus, en cambio, me ofreció el brazo con timidez, como cuando era niño y buscaba mi mano para cruzar la calle. Lo acepté, no como un gesto de reconciliación inmediata, sino como la primera señal de que aún había un camino para reconstruir lo perdido. Esa noche, al regresar a mi hogar, me senté junto a la ventana con el sobre la mesa,
y observé la luna que brillaba en el cielo. No sentí triunfo, ni rencor, ni siquiera alivio pleno. Sentí paz, la paz de saber que la memoria había hablado, que el sacrificio no se había borrado, que mi voz, tantas veces ignorada, había resonado con la fuerza suficiente para quedar grabada en quienes la escucharon. Comprendí entonces que el verdadero regalo de aquel cumpleaños no había sido un centro residencial disfrazado de cuidado, ni los documentos que probaban lo que siempre supe, sino la certeza de que había recuperado mi lugar en la historia de mi familia, no como un fardo que cargar, sino como la raíz que sostiene el árbol entero. Y mientras las primeras luces del amanecer anunciaban un nuevo día, me prometí a mí misma que nunca más dejaría que el silencio ocupara el espacio de la verdad.